No viváis, hermanos, en tinieblas para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos en este día. Permítenos descubrir qué es lo que tú quieres decirnos al iniciar este mes de septiembre. Un mes dedicado a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Podríamos decir como un homenaje. Se le ha dedicado a este mes de septiembre a reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre la Sagrada Escritura, como un gran homenaje a San Jerónimo, que al final de septiembre se celebra su memoria. ¿Y por qué? Porque San Jerónimo pues tuvo esa capacidad, ese don, esa iniciativa de traducir en el siglo IV, de traducir a la Sagrada Escritura del griego al latín y al latín común, Y esa traducción de San Jerónimo, que se llamó la Vulgata, es el texto de la Sagrada Escritura que la mayoría de nosotros conocemos. Es esta traducción que se hace entonces más popular. Era San Jerónimo un hombre muy ilustrado, secretario personal del Papa San Dámaso, y pues le pide ir a vivir a Belén, y allí entonces hace esta gran traducción que se conoce como la Vulgata. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios nos ilumina a nosotros. Cuando en esta breve lectura se dice de la carta a los tesalonicenses: no vivan, hermanos, en tiniebla para que el día del Señor no los sorprenda como ladrón. Definitivamente lo que tenemos nosotros que tener como seguridad es que el mismo Dios nos está dando a nosotros las herramientas para que no vivamos en tinieblas. Cuando Dios pide algo a través de un profeta o a través del Espíritu Santo, a través de un mandamiento, como los 10 mandamientos que dejó al pueblo, o las mismas bienaventuranzas. Cuando Dios pide algo a su pueblo, Él se hace garante para que el pueblo tenga las herramientas para cumplir eso. Si no, no tiene sentido que Dios nos pida algunas cosas. Y por eso nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios nos está dando en la Sagrada Escritura toda la luz que nosotros necesitamos para cumplir este deseo de Dios de que no vivamos en tiniebla. El problema es que muchísimas veces nosotros o no vamos a esa fuente de luz o no le hacemos mucho caso. A veces la leemos, a veces la meditamos, no entra por aquí, pero luego nos acomodamos. Es lo que el mismo Jesús definitivamente pone en aquella parábola del sembrador. La palabra que cae al borde del camino, la palabra que cae en tierra con mucha piedra, con mucha dificultad, etcétera, etcétera. Y es eso, ¿no? En este tiempo, en este mes de septiembre, es muy importante que nosotros hablemos sobre la importancia de la Sagrada Escritura, valga la redundancia. Es importantísimo porque la Sagrada Escritura es la luz que tiene que iluminarnos. Como dice el Salmo, tu palabra es luz para mis pasos, Señor. Tu palabra es luz para mis pasos. Son lámparas para mis pasos. Es una frase que hay que irla siempre meditando.
Y volvemos a esta frase del Salmo 42 que hemos meditado. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Nosotros pudiéramos tener en unos 5 minutos una reflexión sobre el contenido. Porque la Sagrada Escritura no tiene un contenido parcial. No podemos ir a la Sagrada Escritura para buscar con pinza alguna cosa. Tenemos que ir a la Sagrada Escritura con la intención de encontrar un mensaje íntegro, que consiste en, podríamos decir, en 9 elementos esenciales. Veámoslo y después lo podemos desarrollar. El primer elemento, que es el que recoge el credo: Dios es el creador de todo. Dios crea todo. Génesis capítulo 1. Y así comienza la Sagrada Escritura, presentando a Dios como el creador de todo. El segundo elemento es lo que nosotros conocemos como la traición que el hombre le hace a la confianza de Dios. Dios, que ha dejado al hombre en el centro de la creación. A imagen y semejanza de Dios te creo. Tú eres como una imagen mía. Yo confío en ti. Eres la criatura más importante. Por eso se podría decir que la Sagrada Escritura es un proyecto antropológico, porque pone al hombre en el centro. Dios y hombre, ¿no? Y entonces ese hombre traiciona a Dios. Es lo que nos conocemos como el pecado original. Definitivamente el amor de Dios es más grande que la traición y que el pecado. E inmediatamente vemos a Dios que gesta un plan para salvarnos. En el mismo Génesis 3.15, en Génesis 3.15 ya Dios está proyectando un plan. Y cuando llama a la serpiente y cuando llama a la mujer a su presencia, le dice: pues mira, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Ya Dios está gestando un plan. Dios no nos ha abandonado. Y ese plan entonces comienza a organizarlo Dios en todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un gran adviento de ese plan de preparación de Dios, de su plan de salvación. Y ese plan de salvación consiste en el gran acontecimiento que ha preparado todo el Antiguo Testamento. ¿En qué consiste? En la encarnación. Dios se hace hombre. Podríamos decir tercer gran acontecimiento que narra la Sagrada Escritura. Pero todo el Antiguo Testamento era para preparar ese acontecimiento, que es el fruto más grande, la evidencia más grande del amor de Dios. Es que Dios se hace hombre para, desde esa dimensión humana, salvar al hombre. Salvar al hombre. Y Dios se hace hombre al encarnarse en María. El cuarto gran acontecimiento que narra la Sagrada Escritura es que Dios hecho hombre entonces padece, muere en la cruz, se entrega libre y voluntariamente. Y por eso Jesús le dice a Pilato: mira, tú no tienes ningún poder sobre mí, yo me entrego voluntariamente, yo te entrego mi vida a Dios, no es a ti. Tú estás aquí actuando por la voluntad de Dios, pero es al Padre a quien yo entrego mi vida. Entonces, pasión y muerte de Jesús. Jesús muere en la cruz, pero no se queda muerto. Y eso es lo que nosotros creemos y tenemos fe en un Dios que resucita a Jesús. En el Jesús que resucita, porque Él es Dios también. Podríamos verlo de esas dos dimensiones. El Padre no lo ha dejado en la tumba. Y Jesús no se ha quedado en la tumba. Y en eso consiste nuestra fe. En que Jesús ha resucitado y se ha aparecido a los apóstoles. Y entonces el siguiente acontecimiento, el que también es importante, ya hemos visto que Dios es creador, el hombre que peca, la encarnación, la muerte, la resurrección. El sexto, la viene Pentecostés, el sexto acontecimiento extraordinario. Ya no caminamos solos, ahora el Espíritu Santo es el que representa a Dios, hasta el octavo acontecimiento, que es la venida final,
el acontecimiento en el que Jesús vendrá para poner todo en orden. Y eso también consiste en un gran adviento. Nos quedamos con esos 8 acontecimientos, que es lo que nos narra la Sagrada Escritura. Y por eso ustedes pueden leer los 2 últimos capítulos del Apocalipsis, que narra definitivamente la venida del Hijo del Hombre, la boda del Cordero, y el capítulo 25 de Mateo, que narra cómo será aquel acontecimiento de la última venida del Señor. Pero la Sagrada Escritura podemos decir que engloba esos 8 o 9 acontecimientos que yo les he narrado, y que podríamos nosotros tomar cada uno de ellos en cada día de los que viene para ir analizando. En este mes de septiembre tenemos nosotros que descubrir que Dios se revela, y que Dios se revela de esta manera, de esta forma. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine a descubrir la luz de la palabra de Dios. Y definitivamente la palabra de Dios es Jesús, que se ha encarnado. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Germán.